Mañana os enviaré un correo a todos, pero quería adelantar algunas cosas antes del correo de mañana para que no digáis, como dice alguno, que no digo las cosas en clase. Lo tengo grabado. La prueba es el 25 de junio. El examen es el 7 de julio. Bueno, pues queda claro que aquí vamos a tener un problema de tiempo, porque entre esto y esto hay 7 más 5, 12 días. Y eso contando que la prueba es el 25 de junio a las 17:30 y el examen es el 7 de julio a las 8 de la mañana. O sea que en realidad no hay ni 12 días. ¿Cómo lo vamos a intentar resolver? Pues lo vamos a intentar resolver de la mejor manera posible. Que no significa que lo vayamos a resolver bien, significa que lo voy a intentar resolver. Yo he presionado mucho a los ayudantes y los ayudantes me han confirmado que van a poder corregir todo hasta el 29 de junio, que eso es un lunes. Eso implica que las notas saldrán el 30 de junio, que es un martes, y las notas quieren decir que tienen que ser las notas completas. Por tanto, no puedo hacer controles la última semana como se había prometido porque no me han dado tiempo. No es que no quiera yo, es que alguien ha decidido que mi prueba tiene que ser la primera que se hace, por motivos que no voy a compartir aquí, pero que forman parte de mi... Bueno, ya me entendéis, ¿vale? El martes vais a tener las notas, vais a tener para recorregir el día 1 de julio, miércoles, por la mañana, y el día 1 de julio, miércoles por la tarde, vais a tener la nota y la exhibición. Va a ser una maratón para todos, no solamente para vosotros, también para mí. ¿Vale? Intentemos hacerlo lo mejor que podamos, pero no nos han dado más margen. Si queréis tener el examen el 7, digo, si alguien ha mandado que el examen sea el 7 porque hay que hacerlo el 7, porque se ha consultado con todo el mundo de Santiago y la gente de Santiago no ha protestado, y yo me he enterado a posteriori, cuando he protestado me han dicho que no hay otra hora ni hay otra oportunidad, pues entended que yo tengo que pensar en todo el mundo y eso significa que alguno de vosotros querrá saber la nota para saber si tiene que estudiar. Y no puedo reducir los plazos más. Fijaros que para que vosotros tengáis las notas el día que toca, lo que va a suceder es que ese sábado y ese domingo y ese lunes, que es festivo, 3 días festivos, va a haber gente trabajando para que tengáis la nota. ¿Vale? Eso no implica que si hay necesidad de revisión, pues reviséis. Lo cortés no quita lo valiente. Revisad hasta el miércoles por la mañana y yo en una tarde me pegaré un panzón para intentar responderos a todos aquellos que necesiten revisión. El miércoles por la mañana también saldrán las notas de lo que se llama presentación, que en este caso va a ser 3 séptimos la prueba 1, 3 séptimos la prueba 2 y 1 séptimo los controles. Pensad que este curso no tenía nota de presentación hasta este caos. Por tanto, lo que voy a hacer es mantener el porcentaje de las notas que tenemos hasta ahora en la nota de presentación para determinar si tenéis el 5 que necesitáis para eximiros o no. ¿De acuerdo? Eso por ahí, ¿vale? Ahora voy a explicar algunas cosas cara a la prueba que enviaré por correo electrónico a Webcursos durante el día de mañana. ¿Sí? Y lo voy a hacer leído porque alguno de vosotros así lo puede ver en vídeo y no necesita la explicación. Esto es lo que suponemos que va a ser, es una versión previa. Aún estamos discutiendo si es cómo va a quedar, pero por si acaso. Tiempo para hacer la prueba, 1 hora y media.
Eso incluye el tiempo para subir la prueba. ¿De acuerdo? Por tanto, como cuando lleguemos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, yo avisaré. Aquellos de vosotros que después empiecen a racanear y tarden más de la hora y media, pues se entenderán que si ha sido una cosa que yo considero lógica, pues se les puntuará y si no, pues habrán entregado tal. 4 preguntas, cada pregunta 5 puntos. O sea, todas las preguntas valen lo mismo. Las respuestas marcadas claramente. ¿De acuerdo? Los cálculos en el Excel, no copiéis cálculos. Hay algunas excepciones que se aceptarán, pero debe de usarse una fórmula si es posible. Hay que introducir una explicación de lo que uno hace. No somos seres con superpoderes, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a pedirle a los correctores que corrijan en 3 días. En el Excel hay una casilla que dice que se han leído las instrucciones. Si no las marcáis, si no marcáis esa casilla, os pondremos un 1. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchos de vosotros no nos hacéis caso. Así que enviando este correo con antelación y toda la historia, aquellos de vosotros que vayáis a piñón fijo y no le deis a la casilla, pues se entenderá que no quieres que te evalúe. Simplemente estás ahí porque mira. ¿De acuerdo? Sobre la pauta. Repito, cada ejercicio vale 5. Va a haber una pauta individual para cada problema, pero hay una serie de reglas comunes. La primera es que si se está utilizando una hoja en la cual hay contenidos que están ahí, pero que no eran necesarios, se bajarán 2 puntos a la nota, directamente. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchos de vosotros lo que hacéis es copia-pega. Entonces, como queremos saber si realmente entendéis el Excel o no, aquellos que uséis Exceles predefinidos y hayáis hecho un corta-pega, cosa que en la prueba, en la prueba 1 detectamos en mucha gente que recorregía, que era que habían utilizado una hoja marco y después se habían equivocado introduciendo un valor, pues a esa gente se le penalizará. ¿Sí? Es nuestra manera de ver que realmente entendéis qué estáis haciendo y por qué habéis utilizado esa hoja y cómo funciona la hoja. ¿De acuerdo? Si no existe explicación de los cálculos, también se quitarán 2 puntos. No significa que necesitemos una explicación enorme, significa que no tenemos superpoderes. Por tanto, intentad explicar qué habéis hecho, cómo lo habéis hecho, qué casillas intervienen y hacia dónde se lleva. ¿Sí? Y eso puede ser una casilla de texto dentro del propio Excel. No tenéis que hacer, como alguno de vosotros, corta-pega de imágenes. Yo no recomiendo hacer corta-pega de imágenes porque puede ser que haya problemas de incompatibilidad con algún Excel de otro alumno o de otro profesor. Por tanto, intentad hacer stick to the minimum, hacer las cosas lo más simple posibles, pero no cuesta nada añadir un trocito de texto en el enunciado. En la hoja de Excel, diciendo lo que habéis hecho, como yo muchas veces hago en vuestros ejercicios. Eso no significa que tengáis que poner en una hoja de cálculo, esta columna no se toca. ¿Vale? Y ahora vamos a eso. Profe, Dime. antes que siga, en la línea 9, con respecto a explicar la solución, ¿se refiere a eso mismo también? O sea, aparte de explicar o tratar de... Sí, de explicar con texto los ejercicios, también la solución, ¿no? Explicar lo que habéis hecho. Obviamente, a veces la solución necesita una interpretación, pero como mínimo explicar los cálculos que habéis hecho. He utilizado E o Q y la fórmula está en tal casilla. ¿Sí? O sea, Ok, gracias. si tú te miras una pauta, verás que la pauta, aparte de los números, o sea, las pautas que a vosotros no os gustan nada son los ejercicios que nos entregáis a nosotros. Y es una pauta en la que pone Q igual a 244. Y no hay nada. Y esa pauta os molesta muchísimo. Entonces, si os fijáis, una buena pauta para vosotros es, se toman los valores de las variables. Estos valores son tal, tal y pascual. Utilizamos EOQ, nos da esto. Entonces, como nos piden no sé qué, hemos calculado no sé cuánto. Pues ese tipo de explicación lo podéis incluir sin ningún problema en una línea de texto o en 2 líneas, o indicando aquí están los valores de entrada, aquí está el tamaño del lote, ahora rectifico por la variable no sé cuánto. Eso es lo que yo os pido. ¿Vale?
Y os lo agradeceremos, porque hará que sea mucho más fácil corregir y realmente ver que lo habéis hecho vosotros. Dime, Rodrigo. ¿Esto puede ir como entre medio o mientras se desarrolla el ejercicio o al final? Como os vaya cómodo a vosotros. Ya. ¿Vale? Vale. Este Ya. es el último punto que liga con el anterior, del texto de las hojas maestras. Alguno de vosotros ha presentado varias gente la misma hoja. ¿Vale? Eso es plagio. No tengo ganas de discutir con vosotros si eso es moralmente ético o no. Yo dije en clase que cada uno tenía que presentar su hoja. Si tú presentas a la prueba una hoja realizada entre 4 personas, por poner un caso, ¿qué ha pasado? Eso implica que yo no estoy diciendo que la hayan hecho las 4 personas, la han entregado 4 personas. Eso implica que estás diciendo que tú haces trabajo por esas 4 personas. Porque en ningún momento pone, esa hoja la he hecho con tal persona y con tal persona. Por tanto, te estás apropiando el trabajo de esa gente. Eso se llama plagio. Para que entendáis la diferencia que hay entre un plagio y una copia, que sé que vosotros creéis que el plagio no es amoral, imaginaros que yo hago un trabajo de investigación científica sobre un tema y lo publico. Y al año siguiente decido hacer una modificación para otro trabajo muy parecido y lo que hago es una página de mi primer trabajo, la copio en el segundo trabajo. ¿Sí? Lo he hecho yo. El primer trabajo lo hice yo. Por tanto, según alguno de vosotros, eso no es amoral. Eso significaría, si yo presentara ese segundo trabajo con una página del primer trabajo, eso se clasificaría de autoplagio. Y implica que ese artículo pierde cualquier tipo de validez, la revista lo retira y yo entro en una lista negra. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que eso es original, es mío. Y no es verdad, eso ya lo hice. Tengo que decir, según dije en tal sitio, abro comillas y escribir. ¿Vale? Si presentáis un plagio, yo puedo ir al Tribunal de Honor y denunciaros por plagio. En realidad lo tendría que hacer, porque la norma de la universidad dice que lo tengo que hacer. Lo que pasa es que es un poco villano porque el plagio lo paga el que ha copiado y el que se ha dejado copiar, o el que ha hecho la hoja y el que ha utilizado la hoja, o todo el mundo si la ha hecho todo el mundo. ¿Sí? Por tanto, para evitar eso, y para que quede claro, y para que no me acuséis, y porque resulta que en Santiago hay gente que parece que está distribuyendo hojas para que todo el mundo las haga a cambio de un módico precio. Si se usa una hoja compartida con más de un alumno, un 1 a toda la nota, para toda la prueba y Tribunal de Honor. ¿De acuerdo? Así solucionamos el problema. Lo dejo por escrito, que quede bien claro. Lo avisaremos en todas las secciones. Si se detecta 2 o más personas que comparten hoja o que han compartido hoja, no tendré la paciencia que he tenido en la prueba 1. Directamente a Tribunal de Honor. Un 1 en la prueba y Tribunal de Honor. ¿Sí? Muy bien. Lo digo porque sé que muchos de vosotros tenéis una confusión entre la diferencia que hay entre un plagio y una copia. Yo no os voy a denunciar por copia, os voy a denunciar por plagio. Porque cuando habéis presentado una hoja que habéis hecho entre 4 a una prueba, sin indicar que la habéis hecho entre 4, os estáis apropiando del trabajo de otra persona. ¿Sí? Y es así de simple. Profe, Dime, Rodrigo. una consulta, ¿uno alcanza a hacer la prueba sin copiar una hoja? Porque por lo que veo es Sí, mejor yo no, soy capaz, no copiar. no, simplemente haz tu hoja, No, haz porque la igual si es tuya que, por ejemplo, hago la mía, la y pego otra y se me persona la pasa tiene un idéntica. espacio. No, No, si se me pasa un espacio, igual me van a descontar puntos, según lo que sale arriba. claro, pues, revísala, por favor. Lo que no hagas sea copiar a las ciegas. Tú me has visto Y la resolver tendría que... ejercicios a mí en clase, ¿no? Y yo cuando No, pero resuelvo un ejercicio, cuando tendría yo que resuelvo, borrar solamente la parte que tendrás no está que no usada. uses Ya listo. Ya. exactamente, claro. Vale. Y luego revisar, obviamente. O sea, yo cuando copio vosotros me habéis visto hacer cálculos y una de mis preocupaciones máximas es asegurarme de que he puesto los dólares bien. Y me habéis visto. Por eso estoy resolviendo ejercicios en clase. Porque me veis y yo empiezo a mirar vale, esto cuadra. Y muchas veces en algún ejercicio he dicho, por ejemplo, en el ejercicio sujeto a una restricción, que es un ejercicio muy complejo. Y como es un ejercicio muy complejo porque hay muchas ecuaciones, si os fijáis yo digo,
Lo siguiente que hago es comprobar que las ecuaciones están correctamente si mu es igual a 0. Y después modifico mu un poquito y veo si el cambio es el que yo esperaría. ¿Sí? Eso es lo que hace que realmente entienda qué está haciendo la hoja y es lo que te estoy preguntando a ti. ¿Que puede ser que la chuntes a la primera? Puede. Pero yo te recomendaría que, aparte de aprender a usar y meter los datos en un Excel, verificaras que todas las fórmulas son correctas, que realmente los cálculos son los que tocan, que los resultados tienen sentido, ¿sí? Y que hagas la hoja tú, Sí, profe. no que la compartas con un compañero. ¿Sí? Y sé que esto queda muy mal porque muchos de vosotros lo habéis hecho y ahora me estoy quejando delante de la gente que seguramente ha hecho las hojas. Porque tengo a los buenos en clase, supongo. Generalmente es así. Así que me sabe muy mal, pero os lo tengo que decir porque no os voy a... Digo, aquí hay una tendencia, hay una creencia dentro del alumnado, que es que el que se deja copiar no va a tribunal de honor. Bueno, va a tribunal de honor, pero lo eximen, no, le quitan las culpas. El problema es que yo eso lo considero amoral. Así que para evitar que la gente se dejara copiar, empecé a verificar cuál era el método. Y el método es que yo no os voy a denunciar ni siquiera por plagio, os voy a denunciar porque os he dado una orden directa y vosotros os la habéis pasado por ahí. No habéis hecho caso. Entonces, el castigo de incumplir una orden directa dada por un profesor es, y eso os lo digo porque es como se ha ido todo el mundo a Tribunal de Honor que he enviado yo los últimos 2 años, es reprobación del curso 1. Y a la persona que copia, a la persona que deciden que es el culpable de la copia, no el que se ha dejado copiar, o el que es al que atribuyen la culpa, es reprobación del curso 1 y me tiene que escribir una carta pidiéndome perdón. ¿Habéis visto la diferencia? Por tanto, no os dejéis copiar y no colaboréis, porque vais a salir perdiendo. Porque no vamos a tener ningún tipo de... no vamos a tener ningún tipo de margen. O sea, el viernes o el sábado, después de la prueba, yo voy a tirar todas las pruebas. Todas. Para verificar que realmente, y todas que decir todas las secciones de Santiago y todas las de Viña, para verificar que realmente, si me estáis tomando el pelo con esto, lo habéis hecho bien y entonces no os habéis tomado el pelo porque os lo habéis trabajado. ¿De acuerdo? Ahora, para otorgar el máximo puntaje, la solución ofrecida debe de estar claramente identificada y ser única. O sea, no me podéis contestar de qué color es el caballo blanco de Santiago y decirme blanco y negro. Y vosotros diréis, eso no debe de pasar. Sí, ha pasado. Ha pasado. Y he tenido... ¿Vale? Porque una persona contestó varias cosas y después se quejó porque él había contestado bien. Él o ella. Había contestado bien. Había contestado bien y mal a la vez, como el gato de Schrödinger. Si se entregan varias soluciones o debe interpretarse dónde está la solución, que eso es un problema típico. Se hace todo el cálculo y se deja tal cual. Bueno, pues la nota que tengáis será la mitad. O sea, si en esa pregunta tenéis 5 puntos, pues 2,5 puntos. Si en esa pregunta tenéis 2 puntos, pues 1 punto. ¿De acuerdo? Vale, esto lo enviaremos durante el día de mañana para que quede por escrito. Y aparecerá también en la prueba. Y en la prueba tendréis que hacer algo parecido a firmar, que se os pide normalmente. Y si no firmáis, pues entonces entenderemos que es que no queréis que os corrijamos. ¿Vale? Siento mucho comportarme así, os lo prometo, no era mi intención. A mí me parece muy mal acabar teniendo que hacer de policía. No era mi intención acabar en esas circunstancias, pero me sabe muy mal porque la gente que realmente se lo está trabajando, que está perdiendo tiempo, que está dedicando tiempo, que está invirtiendo su tiempo en aprender, debería de tener una compensación y un extra respecto a aquel que lo único que hace es ir haciendo trampas y quejarse. Entonces, estas medidas son unas medidas para evitar el free rider. Y aquellos de vosotros que habéis hecho economía, pues sabéis que es un free rider o teoría de juegos, sabéis que es un free rider, es aquel que se aprovecha. ¿Vale? Y no queremos free riders. Yo creo que es un problema. Para vosotros es un problema.
Es un problema porque el freerider al final tiene el mismo título y cuando vaya a un mercado laboral y no sepa hacer la O con un canuto, la mala fama se la da a todos, no solamente al freerider. ¿De acuerdo? Entonces, yo no estoy acusando que ninguno de vosotros sea un freerider, solamente os estoy diciendo que tenemos que intentar evitarlos entre todos. ¿De acuerdo? Por nuestro bien, por el vuestro, porque es vuestro mercado laboral, y por el mío. En España, y siempre lo explico, ya lo expliqué el lunes en la otra sección, en España, cuando yo acabé la carrera, los anuncios laborales ponían, se busca ingeniero, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 y al final ponía, absténgase Vilanova. Textual. Ponía una universidad concreta, ponía absténgase. No se presenten los alumnos de esta universidad, los ingenieros de esta universidad, no los queremos. No quiero perder el tiempo ni siquiera viendo su currículum. ¿Vale? Entonces, no digo que esto vaya a pasar, no digo que nos vaya a pasar a nosotros, digo que yo estoy asustado con la posibilidad, ni siquiera con el hecho, con la posibilidad. ¿Sí? Y dicho esto, hoy va a haber 2 controles. Si no los hago hoy, que puede ser que no, los dejaré para que los hagáis durante el fin de semana. ¿Por qué voy a hacer 2 controles? Porque no puedo hacer más controles ya. Son los 2 últimos controles que voy a hacer. Yo quería hacer controles durante la semana después de la prueba 2, pero con el cambio de régimen y que me han dicho que el 7 de junio tengo que tener examen y ver quién se ha eximido con tiempo de antelación, no puedo hacerlo. Lo siento. Y perdonad también que me haya puesto un poco gritón. Estoy preocupado. No, creo que se me nota que estoy preocupado con la situación y quiero que aquella gente que realmente estudia, pues que realmente obtenga una recompensa mayor que aquella gente que no estudie. Y ese es mi objetivo. Y que aprendáis, aparte. O también, o por encima de todo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre los comentarios que he hecho hasta ahora? ¿No? De nuevo, los enviaré por escrito, no os preocupéis. Y ahora vamos a nuestra clase. Recordad que tenemos 2 temas. Vamos a hacer el salto de modelos deterministas a modelos aleatorios. Entonces, como vamos a hacer el salto de modelos deterministas a modelos aleatorios, ahora las cosas se complican. ¿Sí? El hecho de que las cosas se compliquen es porque cuando hay modelos aleatorios eso significa estadística. Y los modelos con estadística generalmente a muchos de vosotros os resultan incómodos. Por no decir que muy incómodos. Mi intención es que veáis los 2 modelos básicos de aleatoriedad. El uno es lo que se conoce como el problema del vendedor de periódicos y el segundo es los modelos que habíais visto la semana pasada y la semana anterior, los modelos tipo EOQ, cómo se alteran cuando uno entra en aleatoriedad. El primer bloque lo voy a dedicar, o hasta el primer descanso lo voy a dedicar únicamente al caso del news vendor, que es el vendedor de periódicos, que es el caso en el cual la aleatoriedad sucede en un único periodo. ¿Sí? Voy a tener que estoy obligado a explicar un poco de teoría porque más de la mitad o la mitad de la clase no ha visto el vídeo. Entonces, esto deberíais de saberlo. Pero yo no puedo estar obligándoos a hacer eso. Entonces, resulta que en el modelo del vendedor de periódicos intenta representar exactamente la situación de un vendedor de periódicos. Hay muchos otros casos y luego veremos uno en el cual sucede el mismo fenómeno. Básicamente, el vendedor de periódicos es una persona que compra periódicos por la mañana o por la madrugada a un precio X y entonces a lo largo del día los vende a un precio Y. Claramente Y es mayor que X.
Y entonces cuando acaba el día, tiene que saldar lo que no vende. Básicamente, el periódico tiene un valor superior durante el día, que es que tiene las noticias, pero cuando se acaba el día y no vende el periódico, pues resulta que pierde gran parte de su valor porque lo tiene que saldar. Lo tiene que vender única y exclusivamente por el valor del papel. Por tanto, no tiene un valor extra. ¿Sí? Estos tres costes al final se limitan, o precios, al final se limitan en lo que se conoce como el coste de understock, que es como una pérdida de plata que tenemos porque no teníamos producto, y el coste de overstock, que es una pérdida de plata porque nos ha sobrado producto. ¿Sí? Generalmente el ejemplo que pongo en clase y que está en el vídeo es un ejemplo en el caso de la moda. Tú compras a principio de temporada ropa, la vendes a un precio y después te ves obligado a saldarla al final de temporada. Y el precio de saldo es inferior al precio de compra. Alguno de vosotros siempre me dice que eso no es verdad, que el precio que lo venden en el saldo es mayor que el precio de compra, y yo siempre les tengo que comentar que entonces lo que tienen que tener en cuenta es todo lo que ha valido tener el material expuesto en el mostrador, parado, ocupando espacio y no llegando a venderlo. ¿Sí? Eso es un costo de oportunidad que estaría en el costo de overstock. Por tanto, fijaros que aquí hay dos fuerzas. Una fuerza que me dice que compre mucho, como en inventario, digo, como en gestión de inventarios clásica. Una fuerza que me dice que compre mucho para evitar quedarme sin, que sería este costo de aquí. Y una fuerza que me dice que compre poco, que es este de aquí, porque puede ser que me quede con él y lo tenga que saldar, lo tenga que tirar, o se me pase, por ejemplo, como ha pasado habitualmente con la comida. ¿Sí? En el mundo de la electrónica también pasa. Y como alguno de vosotros conocerá, a mí me gustan las consolas bastante. Así que he decidido poner un ejemplo con esto. Alguno de vosotros puede ser que sea un poco ñoño como yo, un viejete, y recuerde esto de aquí, una Super Nintendo Mini, ¿sí? Valía $99 en el momento de salida y se agotaron todas, absolutamente todas. Por tanto, si yo hubiera tenido más en mi tienda, las hubiera vendido por $99. ¿Sí? Eso es el understock que tenemos aquí. ¿Vale? Unos cuantos años después, Sony decidió subirse al burro y sacó esto. Para aquellos de vosotros que no os suene, esto es una PlayStation Mini. Es lo mismo que lo otro, pero en vez de la marca Nintendo es de la marca Sony. Y es la primera consola de Sony. Salió vendiéndose a $99. Yo la compré por 29, por 29. Por tanto, bajó de 99 a 29. La gente que compró esta consola al principio, o sea, las tiendas que compraron esta consola al principio, después las tuvieron que saldar porque nadie las quería. ¿Que puede ser que esta consola valga menos de $29 para Sony? Seguro. ¿Que puede ser que Sony las vendiera a 60 o a 70 euros a las tiendas, o a 60 o a 70 dólares a las tiendas, con ese margen, y después la empresa no le quedara más remedio que venderlas a 29? También seguro. Eso es un coste de overstock. ¿De acuerdo? Fijaros que este modelo, en el hipotético caso en que yo supiera la demanda, no tiene ningún sentido. Si la demanda fuera determinista, este problema está chupado. Si yo sé que la demanda del producto es 50, pues compro 50, no compro ni más ni menos. El problema aparece cuando la demanda no es determinista. Y en tal caso, lo que dice la teoría, que no voy a entrar en ella porque la podéis ver en el vídeo, es que tengo que comprar un lote que asegure que el porcentaje de demanda satisfecha
sea mayor o igual a esta proporción. ¿De acuerdo? No hay que hacer nada más. Ahora bien, de nuevo, este tipo de ejercicios normalmente cuando se hacen una prueba generan problemas porque hay una palabra clave que lleva dificultades, que es porcentaje. Por tanto, estamos hablando de, como había comentado con anterioridad, una distribución estadística. ¿Sí? Generalmente este es el tipo de problemas que cuando se hacía por computador, digo, en papel, pues requería una serie de herramientas y una serie de skills. Ahora que tenemos una computadora, pues requerirán otra serie de herramientas y otra serie de skills. ¿De acuerdo? Yo voy a explicar cómo hacerlo en el Excel. Si alguno de vosotros se siente más cómodo con la tabla del formulario, que era como se hacía manualmente, simplemente tendrá que indicar, según formulario, tal valor es igual a tal valor y se aceptará como solución de la prueba. Igual que se aceptaría utilizar las hojas de, digo, una fórmula que el Excel tiene para calcular este tipo de cosas. ¿Sí? Muy bien. Vamos, después de este súper resumen, súper resumido, vamos a ver el enunciado. Y como me ha comentado muchos de vuestros compañeros, voy a intentar hacerlo lo más grande posible. Y nos fijamos, dice, un familiar suyo vende ventiladores, la mayor parte de las ventas las hace en los meses de verano. Lógico, la gente ahora tiene frío. Hace una sola compra de ventiladores antes de cada verano, a un costo de 10.000 pesos por unidad. Y los vende a 15.000. Por tanto, si no tiene una unidad en algún momento, fijaros que pierde 5.000. La pérdida de oportunidad es de 5.000, porque esa plata, en el fondo, es plata que dejamos de ingresar. He intentado ser bastante repetitivo con el tema de qué entiendo yo por costos. Y no son costos contables. Esto no es un curso de contabilidad, es una valoración o una apreciación de lo que dejamos de ganar o de lo que perdemos o de lo que nos cuesta. Y yo todo eso lo marco como un costo, que no es verdad, porque esto no es que sea un costo, es que simplemente pues no gano ese dinero. ¿De acuerdo? Y ahora, los que no venden al final del verano se ponen en oferta 7.000 pesos. ¿Por qué? Pues porque seguramente tienen miedo de que el año que viene no los pueda vender, porque se use otro color, porque no tiene espacio en el almacén, etc., etc., etc. Si vosotros tenéis una empresa que pasa, que tiene síndrome de Diógenes, que quiere decir que almacena todo y considera que todo tiene valor, pues como eso no es verdad, pues no vais a poder utilizar métodos científicos porque se está trabajando bajo una premisa que no cumple el método científico. Y yo a eso no le puedo hacer nada. ¿Vale? Entonces, pensad que en el fondo el material en tu almacén vale plata. Vale plata, porque es dinero que se queda ahí. ¿Sí? Que tú sigas evaluando económicamente eso con un valor y que creas que lo vas a vender más caro que como lo compraste, no sé, alguna persona ahora debe de empezar a pensar que un vídeo vale menos, pues todo el tiempo que ha estado el vídeo ahí comiendo polvo, pues lo mismo hay, lo mismo en eso. ¿De acuerdo? Una vez dado esto, dice, se listan las cantidades de ventiladores vendidos durante los últimos 10 veranos. Esto de aquí es lo que se conoce como una distribución empírica. ¿Vale? Y básicamente lo que os están diciendo es que la probabilidad de que suceda algo depende de los valores que tenéis ahí. Luego vamos a ver cómo construimos esta distribución empírica, pero yo creo que la mayoría de vosotros o en estadística o en investigación de operaciones o en ambos cursos lo deberíais haber visto. Si no lo habéis visto, lo mismo, yo no le puedo hacer mucho. Es un tema de conocimientos previos. Os dan el valor como si fuera una ley normal también, una distribución normal. Media 34, desviación estándar 14,29. ¿Vale? ¿Por qué? Porque resulta que os van a pedir que resolváis el ejercicio de las dos maneras. Primero pensando
que la demanda de ventiladores sigue una distribución normal y luego considerando que esto es una distribución empírica de probabilidades. ¿Vale? Y después os hacen una pregunta de tipo, de acuerdo con los resultados de las partes anteriores, ¿diría usted que la distribución normal se obtiene una aproximación adecuada? Bueno, vamos a comentarlo luego en un momento. ¿Vale? Muy bien. Dicho esto, ahora vamos al Excel y voy a resolver los dos ejercicios. Voy a intentar de nuevo ser lo más claro posible. Entonces, lo primero que voy a hacer es el overstock y el understock. Yo no lo haría como lo voy a hacer aquí, pero estoy vago, que es apuntar directamente los valores. Yo haría la fórmula completa para que fuera más fácil para el profesor corregir. Una vez tengo el overstock y el understock, lo siguiente que voy a hacer es apuntar la media y la desviación estándar. Y también voy a copiar los valores históricos. Profe, ¿qué pregunta le hicieron? Suponiendo que la demanda de ventiladores sigue una distribución normal con media y desviación estándar como la indicada, estime la cantidad óptima de ventiladores que debe comprar su familiar antes de cada verano y, con base en los 10 valores observados de la demanda anterior, forme una distribución empírica de probabilidades de la demanda de verano y calcule la cantidad óptima de ventiladores que debe comprar su familiar según esa distribución. ¿Vale? Vale. Tenéis los enunciados en webcursos para que Vale. os bajéis. No tenéis por qué estar deduciendo valores. Simplemente te vas a webcursos y ya sé que tengo 80 millones de archivos, pero enunciado news vendor. Pues aquí está. ¿Vale? Vamos a las observaciones, las voy a copiar. Perdonad que tenga que hacerlo así, pero creo que es la mejor manera para que se entienda todo. Muy bien. La primera pregunta que nos pide es caso de la ley normal. Bueno, pues en el caso de la ley normal, nosotros tenemos que determinar una f de q. Para determinar la f de q lo que tenemos que hacer es el valor crítico que queremos cubrir, porque en el fondo queremos cubrir una cantidad de demanda, un porcentaje de la demanda total que tendríamos. Entonces lo que tenemos que hacer es esto dividido entre esto más esto. ¿De acuerdo? Es una fórmula cerrada. Y sirve para cualquier distribución. Por tanto, debemos de cubrir el 62,5% de la demanda. ¿Sí? Por tanto, en el fondo queremos saber cuál es la Q que deja cubre el 62,5% de la demanda. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a hacer de la manera tradicional. La manera tradicional lo que dice es que primero se determina Z, que es el valor que cubre el 62,5% de la demanda en una normal de media 0 y varianza 1. Y luego voy a transformar ese valor en Q como la media más Z por sigma, que es la desviación estándar. ¿De acuerdo? Y por eso voy a usar este método. Javiera, ¿podrías hablar un poco más alto, por favor? ¿Cómo se calculaba el f de q? El f de q es una fórmula cerrada, Sí. que es el understock dividido entre el understock más el overstock. Ah, más. Ahí estaba. Sí, pero en el denominador. Sí. Fíjate que en el fondo es un ratio. Ujú. Como del total de costos, entre comillas, 5 respecto a 8, la proporción que hago es esa. ¿Sí? Ahora, yo soy muy malo para las fórmulas de memoria, históricamente. Entonces, yo tengo un Excel con todas las fórmulas y es lo que os recomiendo a vosotros que hagáis. Y ese Excel, ¡hop!, está aquí. ¿De acuerdo? Fijaros que la fórmula que estoy buscando es esta.
Entonces, como yo sé que es esta fórmula, la voy a escribir. Quiero el valor de z que cubre el 62,5% de las probabilidades. ¿Sí? Para aquellos de vosotros que quieran asegurarse, la inmensa mayoría, no todas, pero la inmensa mayoría de las fórmulas están en alguna de las pruebas 2 de prueba que os subí a Webcursos. No están todas, pero por ejemplo esta está. Entonces esto básicamente lo que me va a dar es el valor de z. ¿Sí? Que en este caso concreto es 0,31863, bla, bla, bla. Este valor también se podría haber obtenido de la tabla que tenéis en la prueba. Entonces, si vamos al enunciado de la prueba, que podéis ver en Webcursos, de una de las pruebas tentativas, veréis que aquí hay una tabla, esta tabla de aquí, que es la que te da una z cuando tú sabes el porcentaje que quiere cubrir. Entonces, en este caso el valor es 0,625, pues habría que coger el valor entre 0,253 y el valor entre 0,385 y sale este 0,318. ¿De acuerdo? Si no os sentís cómodos con las fórmulas del Excel y la queréis hacer con las tablas como se había hecho toda la vida, yo no tengo ningún problema. Preferiría que usarais las tablas. Digo, preferiría que utilizarais el Excel, porque en la vida real nadie consulta las tablas ya. Antes sí, pero ahora no. Entonces en el Excel está ya la tabla completa y con más precisión de la que tenéis aquí. Pero fijaros que entre 0,253 y 0,385 es 0,318. Buena aproximación. ¿Sí? Y ahora, para cubrir el 62,5%, lo que hay que hacer es la media más z por sigma. ¿Se puede hacer con otra fórmula en Excel? Sí, hay una fórmula más rápida, pero no la voy a usar. Que si la queréis usar vosotros el día de la prueba, estáis en todo vuestro derecho, ¿eh? No es ningún problema. Pero yo no la voy a utilizar. Profe, Dime. era la media más z Por sigma. Por sigma. ¿Vale? También lo tenéis aquí. También lo tenéis en el newsvendor, lo tenéis en el vídeo, lo tenéis en prácticas anteriores y lo tenéis en un curso entero que hicisteis de estadística. Entero. ¿De acuerdo? Porque esto seguro que lo hicisteis en el curso de estadística. O sea, es imposible que no lo hayáis hecho. Pero bueno, está bien que lo repasemos. Ahora, para el segundo ejercicio necesitamos calcular la distribución empírica. Y para calcular la distribución empírica lo podéis hacer con una fórmula o lo podemos hacer manualmente. Yo os recomiendo que lo hagáis manualmente si no sois expertos en Excel. Yo lo he hecho en una fórmula para los solucionarios porque necesito que lo haga de forma automática. ¿Vale? Entonces, este es el valor observado y las observaciones. Selecciono, datos, ordenar de menor a mayor por la columna B, por tanto, por el valor. ¿Sí? Y esto me ha salido mal porque tendría que haber hecho esto como valores, no como una fórmula. Si lo pegas como una fórmula, Excel hace el tonto. Y ahora ordenamos por valor. Y ahora, fijaros que las probabilidades son del valor 10 un 10%, del valor 20 otro 10%, del valor 30 un 40%, del valor 40 un 20%, del valor 50 un 10% y del valor 60 un 10%. ¿Sí? Entonces, la probabilidad acumulada, que es la F, es un 10%, un 10% más un 10%,
Un 60%, un 80%, un 90% y un 100%. ¿Sí? El comentario teórico había dicho que teníamos que escoger, y lo voy a volver a poner porque quiero que quede claro, mayor o igual que. ¿Sí? Pues tenemos que buscar el primer valor de probabilidad acumulada, que es en el fondo la probabilidad que estábamos haciendo con el FDQ, el primer valor de probabilidad acumulada, tal que nos pasemos del 62,5%. ¿De acuerdo? Y ese valor de probabilidad acumulada, tal que nos pasemos del 62,5%, es 40. ¿Sí? Porque fijaros que con 30 era un 60%, el primer valor que supera es 40. Y la respuesta correcta al ejercicio es 40. No un valor entre 30 y 40, es 40. ¿De acuerdo? Que quede claro. Porque después si alguien me aproxima o me lineariza entre el 30 y el 40, se lo voy a contar mal, con un 0. Porque es un error muy gordo. Y para que veáis cómo de gordo es un error común e hizo que un profe de la Escuela de Negocios y yo un día nos dedicáramos a mirar qué pasaba. Y porque además corre por internet un solucionario hecho por alumnos del NAMIAS que resuelven mal este ejercicio. Entonces un alumno se quejó porque él había hecho lo que decía el solucionario y yo le dije, pues mira, el solucionario está mal, lo siento mucho. Y en clase yo lo digo, tenéis que quedaros siempre con el que es estrictamente mayor o igual. ¿Sí? Si es igual, que es el caso de la normal súper, si aquí hubiera salido un 60%, pues nos quedamos con el este, pero si sale un 60,02, ya nos tenemos que quedar con el siguiente superior. ¿De acuerdo? Vale, fijaros que por solución da a APP lo mismo, 40 y 38,5. Por tanto, por solución, APP uno podría decir que este método o este cálculo con distribución normal que hemos hecho en la hoja 1 es muy parecido a este cálculo que hemos hecho con la hoja 2. ¿Sí? Pero fijaros que esta distribución de aquí no parece muy normal. ¿En qué sentido no parece muy una distribución normal? Pues fijaros que en teoría en una distribución normal uno esperaría algo así. Y nosotros lo que hemos encontrado es un 10%, un 10%, un 40%, un 20%, un 10% y un 10%. Por tanto, a pesar de que los resultados parezcan buenos, yo no estoy seguro de que la distribución normal sea una buena medida. Un pequeñito cambio de nada hubiera podido cambiarlo absolutamente todo. ¿Sí? Por tanto, no lo sé. Eso es a lo que me refería respecto a la última pregunta, que era una pregunta de si considerábamos que la distribución normal era una buena aproximación de la empírica. No lo sé. No lo sé. Con los datos que tengo no me atrevo a pensar. Porque a pesar de que del mismo valor, pues esta distribución de aquí normal no se parece a esta distribución de aquí, que es la empírica. ¿De acuerdo? Y eso acabaría las preguntas asociadas a lo que hemos hecho o a lo que nos pedían en este enunciado. Profe, los últimos porcentajes, ¿cómo los sacó? ¿Cuál? No caché eso. Pues hice acumulados. Estos de aquí, pues ¿cuántos 10 hay? 1. ¿Cuántos 20 hay? 1. Hay 10 observaciones, pues cada una es un 10%. 30. Pues hay 4, pues es un 40% de veces ha salido 30.
Un 20% de veces ha salido 40 y un 10% de veces ha salido 50 y un 10% de veces ha salido 60. Antes que contar manualmente de esta tabla de aquí, que lo podríais haber hecho, para evitar errores, lo que he hecho es ordenarla, lo cual me facilita los cálculos. ¿Sí? Incluso lo podríais haber hecho sin ordenar. Digo, después esto, de esta parte de aquí, la podríais haber hecho todavía de una forma más fácil, que es así. Este valor tiene un 10%, cada valor tiene un 10%. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el acumulado, la F acumulada. Pues 10%, un 20%, un 30%, un 40%, hasta el 100%, y miro el primer valor que tiene un 62,5 o más. Y es este. Y me da exactamente el mismo valor. Lo único que, como dicen que hagas una probabilidad acumulada, pues he hecho la probabilidad acumulada. ¿Sí? ¿Entiendes cómo se hace esta tabla de aquí? Sí, entendí, profe. Gracias. Ok. Después es simplemente buscar el primer valor que cumple. ¿Por qué? Porque esto de aquí, esto que habéis hecho aquí, de forma manual, es exactamente lo mismo que hace la ley normal para calcular el área que queda debajo de esto. Entonces, vosotros lo que habéis hecho es calcular el área, que como esta área es 1, pues calculáis el área que cubre 0,625 y buscáis dónde está esta barra de aquí, que es la Z, y en el otro caso haces lo mismo, pero lo haces buscando aquí es un 10, 20, 60, 80. Tengo que parar aquí. ¿Sí? Pero en el fondo es lo mismo, estáis buscando el porcentaje, un valor que asegura que cubre al menos esa cantidad o esa probabilidad o esa proporción de la demanda que tú estás interesado en asegurarte. Cubrir más demanda, que sería mover esta tabla aquí a la derecha, implica mayores costes. E implica mayores costes porque directamente para poderla cubrir lo que tienes que hacer es darte cuenta que a veces venderás ese producto, pero otras veces no lo venderás. Por ejemplo, si tú cubres un 90% de la demanda, aseguras que vas a satisfacer el 90% de la demanda. Pues si la demanda al final es menor, pues la diferencia entre lo que tú has cubierto y lo que no has cubierto es ese coste de overstock. ¿Sí? Si te miras el vídeo verás que hay una relación numérica muy fácil que te permite determinar que si compras una unidad más, esa unidad más te va a aportar unos ingresos con probabilidad de que la vendas y te va a comportar unos defectos o unas pérdidas con probabilidad que no la vendas. Y tienes que buscar el equilibrio entre esas dos fuerzas, como en el problema de OQ, lo que pasa es que de una forma un poco diferente. ¿Preguntas? Profe, en este caso, Dime, Rodrigo. la distribución normal no es una buena aproximación a la empírica, pero si cambiara, podría hacerlo. No lo sé, a mí a nivel Si fuera... de valor me parece que sí, que da un valor muy parecido. Pero a nivel de cómo veas la observación, pues la normal es una distribución así y la otra es una distribución así. ¿Te parece que este dibujo es parecido a este dibujo? Ya. Esa es la No mi duda, lo como parece. en general, claro, sería que no, con el modelo, con la tabla Yo de no los... lo sé. Yo lo que diría es, bueno, dan valores parecidos, pero tengo mis reservas Ya. porque una no me parece igual a la otra. Me parece que el esquema de la izquierda no es parecido al de la derecha. Podría haber dudas, tendría mis dudas, a pesar de que el valor de lo mismo. Ya. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, os voy a dar hasta el descanso para contestar, o sea, hasta el descanso. Hasta las 11:20 podéis hacer lo que queráis, tomaros 20 minutos de descanso o podéis empezar a contestar el ejercicio, el control asociado a este problema concreto, que es el control 13, que es el que os voy a liberar justo ahora.
liberar quiere decir que lo voy a mostrar. Os voy a dar para entregar los controles hasta la tarde de hoy. ¿Sí? Como hasta las 3. Todo lo que llegue antes de las 3 lo consideraré como correcto. Pero si alguien quiere hacerlo ya y tener feedback o hacer preguntas respecto a lo que hay que hacer, pues lo puede hacer ahora. Y así yo le puedo contestar. ¿De acuerdo? Y yo volveré a dar clase de forma habitual, o sea, empezaré a explicar temario a las 11:20 y empezaré con el otro problema. Y entre las 11:20 y ahora, pues aparte de que me voy a ir un momento al baño, cualquier pregunta que tengáis asociadas al control os la contestaré como si estuviéramos en clase. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Tobías. ¿Qué? La Z la intenté hacer en Excel, pero no Sí. pude colocar la fórmula bien. ¿Era distribución normal? Algo así. Voy a darte una respuesta que no te va a gustar. Pero lo voy a hacer porque es lo que... No, lo voy a hacer porque es lo que te recomiendo que hagas el día de si te pasa esto. Distribución normal, Excel, valor de probabilidad a Z. Y ahora vamos a ver qué Excel tienes tú. Y lo miramos. El Drive. ¿Estás ocupando qué? El de Google Drive. Estás utilizando el de Google Drive. Pues entonces no estás utilizando el Excel. Distribución normal, Google Sheets, valor probabilidad a Z. Pues parece que se llama dist norm. ¿Vale? Y entonces tienes media 1, desviación estándar 1. Media 0, desviación estándar 1. Y tienes que usar esto, parece. ¿Vale? Te lo digo básicamente porque yo no voy a estar el día de la prueba. Bueno, sí voy a estar el día de la prueba, pero si me preguntas esto el día de la prueba, no te voy a contestar, no te puedo contestar. ¿Sí? Entonces, si tienes problemas con esto, intenta construir, como yo he construido para mí, porque yo también tengo muy mala memoria, una lista de los valores que necesito. Puede ser que necesites algo así como una inversa tú, también, porque me da la sensación de que esto es la normal, la distribución normal, y a lo mejor tú lo que necesitas es la inversa. Sí, parece que sí. Vale, le das la probabilidad y te dice la Z. Muestra. ¿Sí? Tienes que mirártelo. No. Eso es otro de los problemas de trabajar con computador. Cada uno tiene su formato. Yo hice la pauta de la prueba 2 en otra computadora, con otro Excel, y las fórmulas son un poco diferentes a las de ahora, porque Excel va cambiando algunas cosas. Entonces tienes que mirarte tu formato y familiarizarte con él y ver cómo lo haces para las distribuciones estadísticas.